El Leeds United cumple 100 años y hoy venimos con un vídeo muy especial al canal para celebrar el centenario de los Whites. Bueno, Ili, me parece que es todo un detalle por tu parte venir con camisa de leñador para hablar de un equipo leñador. Claro, efectivamente, es un homenaje a Billy Bremner. Sí, perfecto. Es un homenaje a Billy Bremner, que te tengo que decir que es de mis jugadores favoritos de la historia. Oh, por supuestísimo. De la historia. Por supuestísimo. Por el estilo aguerrido, digamos, y por el look. Sí. Por el look. Y por el carisma también de... Perdona, Billy, que he salido mal y te he tocado el coche. Bueno, a lo mejor ya te toco la cara. Bueno, el Leeds United ha cumplido 100 años. Nacido en 1919, el club de Yorkshire, uno de esos clubes que para mí creo que el fútbol inglés, como se entiende hoy en día, no se podría entender del todo. Uno de esos clubes fundamentales, sobre todo en la era moderna. Ahora repasaremos sus inicios, pero Ilie, un club al que le tenemos cierto cariño. Un club con mucho carisma, como Bremner. Y odiadísimo. Un poco como el Sheffield United en este sentido, ¿no? Sí. El Leeds es posiblemente pues qué sé yo, es uno de esos lugares donde el fútbol se sigue viviendo. O sea, cuando la gente nos pregunta, oye, ¿a qué estadio voy o a qué sitio voy? Que vea la esencia del fútbol inglés. Posiblemente el Leeds sea uno de esos lugares. Sí, sea uno de esos lugares. Elland Road sigue siendo un estadio con muchísimo ambiente, incluso ahora en segunda división, que llevan muchos años en segunda división, y un club con una historia, como ahora veremos, riquísima, con un montón de historias, un montón de personajes muy curiosos, muy carismáticos. Realmente, haciendo este guión nos lo hemos pasado teta. Sí. Nos lo hemos pasado realmente bien. Y un club con unos altibajos brutales. O sea, brutales. El Leeds es un poco un club maldito. E incluso yo creo que si repasas y preguntas alrededor de Inglaterra, ¿cuáles son los tres clubes más odiados? Y independientemente de rivalidades, yo creo que te salen tres nombres: Leeds United, Millwall y MK Dons. Porque el MK Dons también... Por diferentes motivos, los tres. Por diferentes motivos, diferentes. Pero creo que lo he leído en varios foros. Muy diferentes. Y es verdad... Es un odio moderno. Claro. O sea, porque el club es moderno, claro. Efectivamente, un aficionado del Everton le tienes que decir, no vale el Liverpool. Ya. Y entonces te salen esos tres nombres. Vamos a empezar a hablar del Leeds United por el principio, por la fundación del club. Y eso nos transporta al año 1919, hace 100 años, porque en ese entonces el Leeds United estaba en una situación en la que ya existía un Leeds, antes el Leeds City, pero fue un club que para entonces, para cuando iban a entrar la década de los 20, estaba en una crisis bastante importante. Era un club con muchas irregularidades, con muchos problemas, y acabó desintegrándose. Y en esa situación ocurrió una cosa muy peculiar, y es que los jugadores del Leeds City se pusieron a subasta. Se subastaron los jugadores, se dispersaron por toda la liga, y ocupó el lugar del Leeds City el Port Vale. Vale, a partir de aquí todo bien. Entonces lo que pasa es que entra el nombre de Hilton Crowder. Hilton Crowder es un hombre, es un empresario que por entonces era el presidente del Huddersfield Town, uno de los grandes rivales locales del Leeds City. Y entonces decide que se quiere llevar al Huddersfield Town a Leeds. Porque, bueno, pues por la zona la gente le gustaba más el rugby, él quería más afición al fútbol y él veía futuro en el fútbol. Creía que no iba a tener oposición y cuando se anunció que querían llevarse al Huddersfield a Leeds, la ciudad saltó contra él. Es que hay una cosa importante, hay un par de cosas que de lo que ibas explicando. La primera es que en muchas partes del norte hay más afición al rugby. Sí, claro. Es el caso, por ejemplo, de Wigan. Wigan, cuando estaba en Premier League, había muchos días que no llegaban al estadio, porque en Wigan es una ciudad tradicionalmente mucho más de rugby. Entonces, eso sucede. Y luego otra cosa es que el Leeds es un equipo que es único en su ciudad. Es decir, es un equipo que no tiene competencia. Es lo que sucede, por ejemplo, en Newcastle, pero no en Sheffield, Bristol, Manchester, Liverpool, etc. Y luego es un club de Yorkshire y que además es muy de Yorkshire. Con el carácter muy típico de Yorkshire. Para que la gente entienda un poco, hay una especie de mundial de, digamos, de territorios sin Estado. ¿Vale? Donde participan, pues, lugares muy exóticos, y uno de los equipos que participa es Yorkshire. Yorkshire participa en una especie de mundial de territorios sin Estado. De tortas. Para que veáis un poco la clase de territorio del que estamos hablando.
El Leeds United, como ya veis, pues pasó por una época en la que Leeds se había quedado sin equipo, porque el Leeds City había desaparecido y todavía no existía el Leeds United, y después de esta negativa de los aficionados del Huddersfield Town, se reúnen en la Salem Chapel de Leeds unos 1000 aficionados del antiguo Leeds City junto a nuestro amigo Crowder, y entre todos fundan el Leeds United en 1919. A partir de ahí, es un club que se mueve entre primera y segunda división, va moviéndose por ahí. 1919, que es una fecha muy tardía. Muy tardía. Para un club, porque de hecho, la mayor parte de clubes ingleses de los que normalmente hablamos y los más conocidos son clubes fundados en el siglo XIX. Y de hecho está en mitad de la primera temporada después de la Primera Guerra Mundial. Claro. O sea que también el mundo se está un poco reconstruyendo. Claro. Es una época... ¿Qué dices? El mundo se está reconstruyendo y aparece el Leeds. Esto puede desestabilizarlo todo de nuevo. O sea, esto no pega. O sea, estoy construyendo esta ventana y acabas de tirármela abajo con un martillazo. claro. Esto no puede ser. Pero es verdad, o sea, todos los que se llevó el Stoke es 1863, que durante mucho tiempo fue el club más antiguo de la Premier League. Y los clubes más antiguos, pues estamos hablando de esa fecha, ¿no? De los años 60 del siglo XIX. Estamos hablando de un club que apareció 60 años más tarde. Efectivamente. Precisamente los años 60 son los más importantes de la historia del Leeds y es fundamental hablar de ellos casi como lo principal de su historia, pero antes queremos mencionar un nombre de todas esas décadas, que es John Charles, sí. Un hombre que es capaz de estar en el top de jugadores de la historia del Leeds sin pertenecer a la década gloriosa. Sí, en realidad John Charles tiene mala suerte porque aparece en la década anterior. Sí, o sea, John Charles es un jugador de los años 50 que tuvo muchísimo éxito. Él es un central que también juega delantero centro. En aquella época esto era muy típico, ¿no? Pero hoy suena muy bien. Tú eres una bestia, Sí. pues puedes jugar de central o de delantero centro. ¿Tú de qué juegas? Pues mira, central, delantero centro y pívot de Los Ángeles Lakers. El caso es que John Charles, que era un armario empotrado, Sí. Tiene el récord de goles en una temporada con el Leeds. Más de 40, ¿eh? Sí. Inalcanzable. Es un récord que no superará nunca a nadie. Y con 39 partidos, es decir, no es aquello que jugamos 74 partidos, no. 39 partidos, récord de goles. Era un tipo enorme y que además tiene una historia muy curiosa porque se marchó a la Juventus. Fue uno de los primeros jugadores británicos que se fue al extranjero y ahí se convirtió también en una leyenda. Sí, John Charles, al que llamaban il gigante buono, el gigante gentil o el gigante bueno. O el gigante bueno también. El gigante benigno, el gigante común. Grazie per la traduzione. Grazie per la traduzione. El gigante bueno, John Charles, que pues, un tipo muy curioso y que además tiene una historia curiosa porque John Charles era galés. Sí. Era galés. Y él jugó en el Mundial de 58 contra Brasil en cuartos de final. Y entonces después de aquel partido cambió la camiseta con Pelé. Un Pelé muy joven, en el 58, claro, debía tener 17 años. Cambia la camiseta con Pelé y se volvió a su casa con la camiseta de Pelé diciendo, tengo un tesoro. Lo que pasa es que años más tarde, su hijo Mel, que actualmente regenta un pub, John Charles ya falleció, con 6 o 7 años dijo, hombre, me encontró la camiseta de Pelé, la voy a llevar al colegio. Esa camiseta no volvió nunca. Tú imagínate que eres John Charles. Hombre. Y te viene tu hijo y te dice, papá, me he llevado la camiseta de Pelé al colegio y la he perdido. Bueno, pues tu hijo estás desheredado, es lo primero. Papá, ¿qué es una herencia? Lo que jamás tendrás, Mel. Segundo, vete buscando la dirección del orfanato. Sí, efectivamente. Murió John Charles en 2004, que fue despedido con un funeral prácticamente de estado por las calles de Leeds. Y hace apenas un par de meses, leíamos en The Athletic, su hijo Mel fue a una subasta y se subastaba una camiseta de Pelé. No la camiseta, claro, habría sido la bomba, hombre, que fuera la camiseta del 58 de Pelé. Hombre, que entonces se levanta y se empieza a pegar con los de mato. Este es tuyo, ¿no? No, era una camiseta de Pelé del 70, pero la compró por 600 o 700 libras, digamos, un poco para resarcirse de la pifia que tuvo cuando era niño. Yo no dejo de pensar en esa situación en la que vuelve a casa y ha perdido la camiseta de Pelé. Papá, ¿qué hay hoy de cenar? Tu cabeza, Mel. Nos vamos a cenar tu cráneo. Maldito desgraciado. Eres la desgracia de la familia. Bueno, ahora sí, tenemos que llegar al momento en el que el Leeds aparece en el mapa definitivamente. Y es en el año 1961 cuando Don Revie llega al banquillo de los Whites. Don Revie ya era jugador del Leeds desde el 58, pero en el 61 lo convierten en entrenador-jugador. Y en ese rol, Ilie,
cambia radicalmente la historia de un club que hasta entonces no había hecho absolutamente nada en su vida. Sí, es verdad. Don Revie transforma la historia del club. Impresionante. Don Revie es al Leeds lo que Busby es al United y lo que Shankly es al Liverpool. Sí, sí. Estamos hablando de una figura que, digamos, ha pasado a la historia por su enfrentamiento con Brian Clough. Se odiaban. Brian Clough y Don Revie se odiaban, pero que en realidad él es una leyenda, es un mito en el Leeds y es la figura que transforma al club. Y también creo que ese mito y ese relato que se ha construido en torno a Revie también ha hecho que se pierda un poco los matices como gran entrenador que era. Es verdad. Porque tuvo de verdad una trayectoria muy interesante en el Es verdad. Leeds. Lo que pasa es que yo ahí creo que pasan dos cosas. Efectivamente, digamos, el choque con Clough le hace perder, porque Revie al menos no tenía la lengua audaz que tenía Clough. Entonces, Revie, que se me entienda, pero era un poco más... Era un tipo más gris, al menos de cara al exterior. Iba a decir, yo creo que tenía un poco más actitud como un poco más de matón, que se me entienda, no quiero decir que pegara a nadie, pero como con digamos un relato un poco menos trabajado. Digamos que era un poco la vieja escuela contra la nueva escuela, en el sentido de que Clough fue el primer gran entrenador que entendió el poder de la televisión, fue el primer entrenador que entendió el poder de la comunicación. Y Revie era era vieja escuela absoluta, ¿no? Y luego había una gran diferencia, que es que Revie era un tipo que valoraba ganar a toda costa, y Clough, en cambio, tenía una visión un poco más romántica del fútbol, y eso es lo que les lleva básicamente a chocar. A pesar de ello, aunque llamemos vieja escuela a Don Revie también en su época es verdad. fue un revolucionario auténtico. Sí, es cierto. Vamos a ver qué pasa al principio, de cuando Don Revie llega al Leeds United. Y es que es entonces cuando lo que todo el mundo coincide en la llegada de Don Revie es que crea una especie de familia en el Leeds United. Hace que el club sea una familia, todo sea un núcleo en torno, por supuesto, a su figura, y luego hablaremos más en profundidad de él, pero creo que hay unas palabras muy interesantes de Billy Bremner, que acabó siendo su escudero, que dice: tuvo que pasar de la noche a la mañana de ser uno de los chicos, porque era jugador, a ser el jefe. Y entonces fue cuando Don Revie le dijo a su plantilla: he dejado de ser Don o Mr. Revie, a partir de ahora me tienes que llamar Boss. Sí, de hecho muchos jugadores de la época, como Alan Clark, dice, bueno, yo creo que nunca en mi vida le llamé, lo decía Alan Clark, ¿no? Decía, yo nunca en mi vida le llamé ni Don ni tal, no sé qué, era The Gaffer. Sí. Siempre era el jefe, ¿no? Siempre le llamé así era como se le llamaba, y así siempre nos referimos a él. Fijaos cómo construyó su respeto en el Leeds, que en sus 2 primeras temporadas echó a 27 jugadores. 27 jugadores que en sus propias palabras no tenían ningún interés ni siquiera por si jugaban. Él vio que había jugadores que no interesaban lo más mínimo, y aquí es donde empezamos a romper una lanza a favor del Don Revie entrenador. En esta situación, Don Revie empieza a apostar por jugadores que son jóvenes y que vienen de la cantera del Leeds, como el mencionado Billy Bremner o Norman Hunter. Sí, Norman Hunter tenía una excelente carrera, por supuesto. Exacto. Y otros que ya estaban antes, Jack Charlton. Sí. Jack Charlton, el hermanísimo, pero que luego veréis que es una absoluta leyenda también del fútbol inglés. Sí. Todo esto se va formando un club en el que además él mismo imprime su propio carácter, porque era un tipo muy maniático. Hay muchas curiosidades al respecto. Una la sabéis de sobra: impuso el color blanco en el Leeds, porque el Real Madrid en esa época estaba triunfando y dijo, tenemos que llevar el color de un equipo ganador. Que en este sentido es curioso cómo el blanco se va traspasando, porque el otro día hablamos de Corinthian FC, del cual se copia el Real Madrid, y a su vez el Leeds se copia del Real Madrid. Es decir, y hay muchas más historias de estas: el Southampton Athletic Club, el Notts County y la Juventus, que precisamente hemos hablado antes de la Juventus de John Charles. O sea que hay relaciones ahí. Sí, siempre hay interrelaciones cromáticas. Muy bien tirado, muy bien tirado. El tipo era, como ya decimos, una persona bastante supersticiosa, y por ejemplo pensaba que los pájaros daban mala suerte. Con el paso de los años, Hombre, los cuervos lo podría entender. Bueno, pero todo tipo de pájaros, pues tampoco. Tú ves una manada de cuervos golpeando tu ventana y dices, esto me va a dar mala suerte. Esto me va a dar mala suerte. Empezando porque me va a dar mala suerte reparar esta ventana. Pero el nivel de locura... Oye, hay unos cuervos comiéndome los ojos. Mala suerte. Esto de que... Mala suerte. No vas a volver a jugar a la Play en tu vida después de esto. Pero Don Revie llegaba a su nivel de locura, a un nivel en el que, tú como bien sabes, el Leeds United llevaban en el escudo un búho, por el escudo de armas de Leeds. Se cargó el búho. Se lo cargó, como era un pájaro, daba mala suerte. Y se lo acabó cargando. ¿Era un búho o una lechuza? Creo que era un búho. Pero ahora me estás... Ya sabes, búho triste
Lechuza sorprendida. Lechuza susto. Claro. Lechuza susto. Y orejas y no orejas. Este era el nivel de locura de Don Revie, que también su mejor historia fue cuando un fan le escribió siendo entrenador del Leeds United y le dijo, oye, cuando construyeron el Elland Road, echaron del terreno a unos gitanos que lanzaron una maldición sobre el lugar. Don Revie dijo, esto hay que buscar ayuda profesional. Esto estoy empezando a darme cuenta de que en este canal se habla mucho de la ayuda profesional de brujas y brujos. Atención a lo que hizo Don Revie, porque en vez de decir, esta carta es una mierda y este tío es un tarao, no, Don Revie dijo, este tío tiene un método científico y voy a seguirlo a rajatabla. Ahora todo se explica. Don Revie en ese momento llama a la siguiente mujer, es que me gusta mucho el nombre, la gitana Rose Lee, y no digo la gitana, pues la gitana, porque es que la conocían como Gypsy Rose Lee. La gitana Rose Lee. ¿Y qué hizo Rose Lee? Se fue al centro del campo de Elland Road, escarbó y metió unas semillas. Y luego, lo mejor de todo, se fue y meó en las 4 esquinas del campo. En las 4. Y después de orinar, miró a Don Revie y le dijo, a partir de ahora volveréis a ganar. Vale, gracias señora, pero el córner huele a jabalí mojado. Esto es asqueroso, señora. ¿Y sabemos si meó delante del personal del Leeds? La historia, o pidió privacidad? la historia que se cuenta al respecto es que ella meó, miró a Revie y le dijo... O sea, a partir Revie de estaba ahora- presente. Es que quiero imaginar A la mí cara esta- de Revie, claro, la cara de claro, Revie claro. viendo a ella diciendo, bueno, tengo que ir a hacer una cosa al córner. Sí. Revie mirándola atónito, viendo cómo se levantaba la falda y se ponía a mear. Y además es que Revie, ya la habéis visto en las fotos que os estamos enseñando en este vídeo, tenía cara de púgil. O sea, Sí, tenía una cara que no me imagino esa cara No. viendo a una señora orinar en su No, córner. no. Sinceramente. No, porque Revie, claro, además era un tipo que sentía mucho el Leeds. Entonces, claro, es, oye, es que te estás meando, es como estar meándote en tu casa. Sí, Y dices, oye, yo te he traído aquí. A ver, yo te he traído aquí a acabar con una maldición. O sea, si tenías ganas de hacer pipí, pues pídeme dónde está el baño. Señora, no me orine el córner, que está recién limpio. No me orine el córner, que luego Billy se marea y no me lo saca bien. O sea, Tiene el córner recién fregado y usted ahí Maldita sea. meándomelo. Más allá de sus supersticiones, ya hemos dicho que Don Revie fue un auténtico pionero y revolucionario. Y así lo reflejan las crónicas de la época, porque fue un tipo que perfeccionó los métodos de entrenamiento del Leeds hasta el punto de convertirlo en un pionero de Inglaterra. sí, hay historias curiosas respecto a los métodos de entrenamiento, como aquella vez en que quiso convertir a sus jugadores en bailarinas. Muy curioso aquello, ¿eh? Contrató a bailarinas de ballet para que enseñaran a sus jugadores a mantener el equilibrio corporal. Ese era el nivel de detalle, ¿eh? Te diré que De Revie. podemos hacer bromas, pero me parece una idea muy innovadora y muy interesante. Y lo digo totalmente Y en los años 60, en serio. Lo digo en los años 60. Claro que los futbolistas en ahí somos machos que nos han de venir aquí a enseñar a estas señoras. Pues... No, hombre, bien. Luego seguro que una bailarina de ballet le puede enseñar a Billy Bremner, mira, te acaban de soltar un sopapo y que no pierda el equilibrio, ¿eh? Claro. No, Muy me interesante. parece súper interesante. O sea, es con muchísimos años de antelación, son cuestiones de propiocepción, de cómo mantener el equilibrio corporal, saber en qué posición está tu cuerpo para equilibrar. La verdad me parece súper innovador. El nivel de influencia de Don Revie llegaba a un punto en el que controlaba toda la vida de sus jugadores. Hay una declaración muy interesante de Peter Lorimer, que también es uno de los fundamentales Sí, en la absolutamente. historia del Leeds United, que dice que cuando se echaban una novia, Don Revie tenía que dar su aprobación, porque si veía que era una persona que le iba a traer malas Mala influencias, nada, se acababa. Y hay una historia en el 71 muy interesante. Esto no es una anécdota tan graciosa, pues es una anécdota Sí. pero para ver hasta qué límites llegaba Don Revie con su equipo. En el año 1971, su jugador Gary Sprigg se vio envuelto en un problema bastante grave. Tuvo un accidente de coche. Sí. Porque iba bebido y su acompañante tuvo graves lesiones después de ese accidente. Bueno, pues cuando Don Revie se enteró, intercedió en el asunto e hizo que el informe policial y que lo que se enteró todo el mundo fuera que había sido un coche robado y que había habido un accidente, y entonces libró de un montón de cargos muy Claro. graves a su jugador, ¿eh? Sí, le tapó, pero era ese tipo de entrenador. Era Sí, un tipo de sí, entrenador que estaba en la vida personal de los jugadores para ayudarles. El fútbol de Revie, que es un poco lo que ha pasado en la historia, con ese apodo del Dirty Leeds, es posiblemente lo más reconocible, es lo que más se recuerda hoy en día. Era un equipo durísimo. Durísimo. Creo que la mejor forma de escribirlo es que si tú golpeabas al Leeds,
el Leeds te respondía con el golpe, pero el doble de fuerte. El Leeds te respondía 2 veces. Es verdad, es verdad. Tú golpeabas una vez y él te respondía 2. Tú le volabas una tibia al Leeds y él te volaba las 2. Sí, era un equipo durísimo y un equipo además, no diría que tramposo, pero era un equipo que usaba todas las tretas a su alcance. Claro, eso... Todas las tretas. De hecho, son innovadores en otra cosa. Ahora nos parece normal, pero en aquella época eso no existía. Fue uno de los primeros equipos que cuando iban ganando en la parte final del partido se iban al saque de esquina, se iban al córner a perder tiempo. Que esto es una cosa que Brian Clough le sacaba de sus casillas. Lo odiaba, porque decía, pero esto es una trampa, están haciendo trampas, hay que jugar, hay que jugar. Y Revy decía, perdona, es totalmente legal, yo me voy a ir, pierdo tiempo, tal, no sé qué, no sé qué. Fue el primer equipo realmente que aplicó las tretas que hoy son de uso común. Claro, también son tretas que muchas veces, eso se dice yo creo, especialmente en Leeds, se aprenden yéndote al extranjero. Y aprendiendo a ver, por ejemplo, cómo jugaban, creo que es un equipo que muchas veces relacionaban en Inglaterra y por eso también se lo odiaba con el fútbol italiano. ¿Te acuerdas que precisamente Clough acabó odiando mucho a la Juve? Sí, absolutamente. Considerando que eran absolutamente tramposos. De hecho, les llamó bastardos, si no recuerdo mal, Sí. después de aquella famosa semifinal en que hubo un hecho, supuesto amaño. Y de hecho, incluso, ¿te acuerdas que apeló a la falta de valor de los italianos en las guerras? Sí. Era tela lo de Clough. Pero, Don Revy, vosotros pensar que el Leeds que construye es un Leeds que juega de blanco por el Real Madrid, que juega con un estilo muy cercano en algunas cosas al italiano. Es un producto completamente contracultural. Sí. Y entonces desde Inglaterra y de la concepción que tenían del juego, veían que era gente que estaba empezando a ganar con ese estilo. Claro, la gente empezó a odiarles a muerte. Sí. Y por cierto también con una columna vertebral, incluido el propio Revy, escocesa. Sí. Que eso también hace. Sí, por supuesto. Y un equipo con nombres muy míticos, además de Norman Hunter y Billy Bremner, Johnny Giles, o sea, había jugadores que han pasado la historia del fútbol. Pero sin duda Bremner era el líder. Sí, sin duda. Bremner era el líder indiscutible y era un poco el reflejo de Revy en el campo. Es decir, era su extensión. Su alter ego, exacto. Otro de esos jugadores importantísimos de esa plantilla, que es que si los nombramos a todos nos tiramos todo el vídeo, pero era Alan Clark, el goleador. Alan Clark define a Billy Bremner con una cita que me gusta mucho, que dice: cuando saltábamos al campo con Billy a la cabeza, daba igual que fuera Elland Road, Anfield, Old Trafford o Stamford Bridge. Los jugadores salíamos a morir por el Leeds United. Eso era Billy Bremner. Sí, la verdad es que, en fin, era un tipo, un líder nato. Y eso que era un tipo... Y que predicaba además con el ejemplo. Efectivamente, un centrocampista menudo, peleón... Pelo rizado, pelirrojo... También aquí siempre se suele decir, sobre todo también desde Leeds, que siempre se suele valorar el centro del campo del Leeds como que no era simplemente peleón, que luego por el discurso que se montó en torno al Leeds, que eran jugadores que también cuando tenían el balón en los pies, que tampoco eran nulos. No. Ni mucho menos. Todos pero es internacionales. Verdad, sí, pero ni mucho menos eran nulos. Tenemos algunas anécdotas sobre Billy Bremner que me parecen graciosas. Me gusta mucho que era un tipo que en realidad era un sibarita, que no te lo imaginas. Realmente te estás dando cuenta, a medida que pasan los años, que Billy Bremner te representa muchísimo. Muchísimo. Porque Billy Bremner era un tío que nunca bajaba a desayunar con sus compañeros. Decía, perdona, tío, no me voy a mezclar, yo el desayuno lo tomo en mi cama. Sí. Lo cual me gusta, porque me siento identificado. Pero daba igual además el hotel al que fueran. Lo mismo era en Barton que era en Turín. Siempre el desayuno a la cama. Y luego era un tipo que, digamos, era un poco, ¿cómo decir? Se prodigaba con las bromas. Bromas sencillamente pesadas. ¿Podemos decir que era un cabrón? Sí. Era un cabrón. Hay una broma muy famosa de Billy Bremner, que era en uno de esos viajes europeos del Leeds United, que se encontró con un periodista que era ya bastante mayor y que se había quedado dormido, probablemente con la boca abierta. Bueno, el bueno de Billy le quitó la dentadura postiza y no se la devolvió, se la escondió y no se la devolvió hasta que aterrizó. El Dirty Leeds también era odiado por un detalle que tiene que ver con Billy Bremner, y es que incluso los tíos tenían suerte. Sí. En aquella época no había prórroga, simplemente no existía. Entonces, en caso de empate final, simplemente se hacía suertes, que lo mismo sucedía en los mundiales, por ejemplo, en la fase de grupos, cuando dos equipos acababan empatados, se hacía un sorteo para determinar cuál pasaba de ronda. Con un par, Y en este caso el Leeds pues tuvo fortuna. La fortuna le sonrió siempre que se lanzó una moneda al aire para decidir el ganador. En el año en la temporada 1966-1967, se enfrentan al Bolonia. Y Billy Bremner se ve en esa situación de elegir cara o cruz y acierta. Y la siguiente temporada, en la 1967-68, se enfrentan al Nápoles, misma situación, y Billy Bremner vuelve a ganar
y vuelve a elegir la cara correcta de la moneda. Y precisamente en ese año 1968 es cuando el Leeds ha dejado de una vez de ser un equipo de segunda, ya han ascendido a primera, y ahora empieza el Dirty Leeds campeón, porque en 1968 estrenan su casillero con la Copa de la Liga y la Copa de Ferias. Sí, ese año marca el inicio de la época triunfal, de la época triunfal del Leeds, que no se extendería muchos años, pero se extendería algo más de un lustro, digamos, ¿no? Hasta el 75, 74, 75 por ahí, pero que es una época, en cambio, en la cual dominan el fútbol inglés y el fútbol europeo. Efectivamente. Dominan, o que están entre los grandes del fútbol inglés y europeo, y a la temporada siguiente, si no recuerdo mal, ganan la Liga. Ahí es cuando ganan la primera liga con Don Revie, uno de los grandes triunfos que ha tenido este Leeds, y además tiene una historia bastante curiosa porque es uno de los lugares en el que se genera el apodo que luego tenía Jack Charlton, el hermano de Bobby Charlton, de la jirafa. Sí. Porque ganaron la liga asegurándola con un empate en Anfield. Sí. Y él cuenta en sus memorias que la afición de Anfield le llamaba sucia jirafa durante el partido. Y bueno, aquello acabó acuñando el término. Era un tipo muy alto, Jack Charlton. Y es verdad que tenía también cuello. Sí, y después del partido, Bill Shankly, que era el entrenador del Liverpool, pues baja se acerca al vestuario del Leeds a felicitarles como justos ganadores de la liga. Siendo Shankly, siendo el Leeds, de primeras cuando ves que se dirige al vestuario del Leeds, dices, lo mismo esto no es para felicitar sino que para partirse la crisma. Pues podría ser. Pero mira, salió bien la cosa. Sí, porque había muchos escoceses ahí, ¿eh? Una temporada más tarde, después de haberse ganado el billete a la Copa de Europa como campeones ingleses, curiosamente el Leeds se estrena, primera vez en su historia, que juega un partido de competición europea. ¿Qué pasa en ese partido? La mayor goleada de la historia del Leeds. Nada menos que 10-0 contra el Lyn Oslo, el campeón noruego, porque ya sabéis que en aquella época en la Copa de Europa solo jugaban los campeones. Sí. Es decir, que tenía mucho mérito ganar la Copa de Europa, básicamente porque es que solo accedían los mejores el mejor de cada país. Y además no había fases de grupos, era toda muerte. Era eliminatoria directa. Súper difícil. 10-0 contra el Lyn Oslo. Sigue siendo a día de hoy la mayor goleada del equipo y uno de los partidos históricos del Leeds. En la 71-72 se proclaman campeones de la única FA Cup que ha ganado el club. ¿Por qué es especial además de por ser la única? Porque se cumplían 100 años de la creación del torneo más antiguo del mundo del fútbol de la historia. En efecto, 1872 es el primer año de la FA Cup, 1972 se proclama el Leeds campeón, así que inscribe su nombre en una edición muy especial. ¿Te has fijado lo que es el destino? El equipo que todo el mundo consideraba contracultural, que se estaba cargando el fútbol inglés, llega al centenario y dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Te lo voy a ganar en el centenario. Es que eran macarras hasta para eso. De verdad, es que es imposible no ser un poco del Dirty Leeds. Una FA Cup además que tuvo sus historias también. Sí, porque además fue un día muy Leeds todo. Sí. Fue un día muy Leeds, muy Dirty Leeds, con un césped en muy mal estado, un partido muy cerrado, un partido muy feo, un partido muy bronco, un partido, en el cual el Leeds se sentía en su salsa. Hombre, un 1-0 y para casa. Venga, y ya está. Además de esa anécdota en la final que ganaron al Arsenal, también tuvo una curiosidad el camino del Leeds a la final, que fue la repetición, el replay de cuarta ronda contra el Liverpool, porque se jugó entre semana al mediodía. Sí. Una hora que, pues ahora lo piensas y dices, es imposible, si la gente está trabajando no se puede jugar al mediodía. La curiosidad era que por ese entonces había una huelga de mineros y entonces no podían asegurar la iluminación del estadio por la noche. Claro. Así que se tuvo que jugar esa hora y diréis, bueno, el partido tendría una asistencia bajísima. No. A rebosar. A rebosar, pero es que hubo gente que se quedó fuera, cientos de personas. En aquella época había muchos cortes de luz, por las huelgas, de hecho había una gran crispación social en general y los cortes de luz eran muy comunes, así que por eso decidieron jugar por la tarde, en esa final del 72. Luego volverían a jugar la final del 73, que sorprendentemente la perderían con el Sunderland. Sí. En aquella sorprendente final, una de las grandes sorpresas de la historia, porque perdieron 1-0 ante el Sunderland, que estaba en segunda división, cuando todo apuntaba a que se iban a proclamar campeones por segundo año consecutivo. Para cerrar un poco este capítulo de la generación gloriosa del Leeds United, dos detalles. La primera, coincidiendo con el centenario del club, le van a conceder lo que se conoce como Freedom of the City. Sean como las llaves de la ciudad, el equivalente. Sí, como las llaves de la ciudad, es verdad que no es técnicamente las llaves de la ciudad, pero
Para que os hagáis una idea, es el máximo reconocimiento que te pueden dar en la ciudad, a toda esa generación que llevó la gloria a la ciudad de Leeds. Y además queríamos también poner en situación a toda la gente cuando hablamos de este Leeds, y es que fue un equipo que ganó cosas, pero pudo ganar muchas más, porque el recuerdo que queda, sobre todo para esa plantilla, es que perdieron mucho. Sí, es verdad, pero también, claro, significa que estaban siempre ahí. Tienes toda la razón. De alguna forma, es verdad que sufrieron muchas derrotas en la parte final de los torneos, la más dolorosa sin duda, la final de la Copa de Europa, pero eso implica que estaban siempre ahí, es decir, que año tras año estaban siempre en la final. Y que sus temporadas eran muy largas. Claro. Porque llegaban hasta el final con mucha exigencia. Hemos hecho una lista de todo lo que ha perdido el Leeds en toda esa etapa, que era su mejor fase histórica. Atención, porque fueron 5 veces subcampeones de liga, 5 veces. Es tremendo, es tremendo. Y luego perdieron 3 veces la final de la FA Cup, perdieron una vez la final de la Copa de Ferias, otra la de la Recopa, y aunque ya sin Don Revie, ahora hablaremos brevemente de ello, perdieron la final de la Copa Europa de 1975 con Jimmy Armfield contra el Bayern de Múnich. Jimmy Armfield, que fue el sustituto de Brian Clough después de esos 44 días. Una final de la Copa de Europa que pierden 2-0 ante el Bayern de Múnich y que a día de hoy mucha gente y jugadores de aquella época consideran que fue un robo a mano armada. Era el Bayern de Múnich de Franz Beckenbauer, ellos argumentan que hubo un penalti clarísimo con 0-0, luego les anulan un gol por un supuesto fuera de juego de Willy Bremner y el Bayern de Múnich marca los 2 goles en la recta final, pero a día de hoy siguen existiendo ciertas dudas sobre la limpieza de aquel duelo, al menos desde el punto de vista del Leeds. Leíste además unas declaraciones, Ilie, que hablaban de que esa plantilla sabía que era esa oportunidad o ninguna. Sí, porque en el 75, ya sin Revie, con muchos de estos jugadores que Revie, que hemos dicho que había descubierto o que había llevado al estrellato, ya estaban en su recta final. Y digamos que explica, por ejemplo, uno de los integrantes de aquel equipo, que Frank Gray, que mirando a su alrededor en el vestuario, luego él ganaría la Copa Europa con el Nottingham Forest, en el 79-80. Con el Forest con Brian Clough. Con Brian Clough. Lo que es la vida. Es que Brian Clough era muy de sus jugadores. Entonces él se llevaba siempre a los mismos jugadores, se los llevaba de equipo en equipo, los que él... O sea, eran los suyos. Hombre. Y Revie era un poco así también. Estoy pensando entre O'Neill, McGovern. Había jugadores... McGovern era prácticamente eso, ya a su casa por las noches. Dormir con él. Entonces, decía que miró a su alrededor y que dice que sintió mucha pena, no tanto por él, que en aquel entonces debía tener 21 años, sino porque vio a los Willy Bremner, Norman Hunter, tal, pensando, cabizbajos, hemos perdido la ocasión. ¿Por qué Don Revie se va del Leeds? Porque de repente hemos llegado a que Don Revie no está. ¿Cómo puede ser eso? En 1974 a Don Revie le llega una oportunidad que por fin hacía que consiguiera una de sus grandes ambiciones, uno de los mayores prestigios que tiene un entrenador. Sobre todo en aquella época. Sobre todo, ahora no tanto. Entrenar a la selección inglesa. Revie tenía 2 grandes sueños, uno lo logró y otro no. Uno era ganar la Copa de Europa con el Leeds y el otro era ser seleccionador inglés. Uno no lo logró, el otro sí, aunque fue, la verdad, un paso efímero y frustrante. Duro para él. Muy duro para él. De hecho, él cuando deja Leeds, pues ya prácticamente su carrera como entrenador empieza a caer y la verdad es que su etapa como entrenador fue un desastre absoluto. Él se acaba yendo, si no recuerdo mal, como 3 años más tarde, en el 77. Y además cuando se va, las declaraciones de Revie son súper pesimistas. Diciendo, mira, me voy porque todo el país me quiere fuera. Sí, la verdad era una presión enorme y no lo pudo soportar. Además, él estaba acostumbrado a un entorno en el cual todo el mundo le idolatraba. Entonces pasó a ser una de las personas más criticadas del país. Entonces, bueno, pues de alguna forma yo creo que cuando Leeds y Revie se separan, empieza el declive de ambos. Es ahí en el momento en el que Leeds, como ya hemos dicho, en el 1975, como todavía seguía ese núcleo, pues al final era un mismo equipo, seguía un poco como con esa inercia y llegaron a la final de la Copa Europa, pero después llega el desastre absoluto. Es un equipo que pasa a moverse a mitad de tabla todo el rato, cuando estaba siempre luchando por la Liga o segundo, tercero. Se van retirando los jugadores, se van los que forman la columna vertebral. Y la depresión post-Revie toca fondo en 1982, cuando el club desciende a segunda división. Que además hay una cosa curiosa, porque aquella es la última temporada en la cual las victorias valían 2 puntos. Si hubieran valido 3, se habría salvado. Alucinante. O sea que el Leeds de Revie, que tanta fortuna tuvo en su día, pierde incluso ese factor afortunado. Ese es el karma, lo que te devuelve. En 1990 tardan 8 años en volver a la élite, pero por fin regresan
Y aquí es cuando yo creo que es una de estas historias que solo se pueden contar si eres el Leeds United. Ya se ha acabado la época de Revie. Has vuelto después de 8 años. Y de repente, 1991-1992, la temporada previa a la creación de la Premier League, campeones de Inglaterra. Es increíble. No, es absolutamente increíble. ¿De dónde carajo ha salido esto? Absolutamente increíble. La verdad es que, digamos, todo les salió de cara. Era un equipo con jugadores que luego serían auténticas... Era un plantillón, ¿eh? Sí. Claro, ahora lo miras y era un plantillón. Lee Chapman y Rod Wallace que pues, se hincharon a marcar goles. Poca gente lo recuerda. De hecho, no tuvo tanta influencia en aquella temporada, pero estaba Eric Cantona. Sí. El Leeds ficha a Eric Cantona, estaba en esta temporada. Pero realmente participó poco, pero lo hizo con importancia. Cuando lo hizo, es cierto. Lo hizo con importancia hasta el punto de que le fichó el Manchester United ese verano. Pero es verdad que el movimiento del Manchester United tiene mérito, porque se fijaron en un jugador que no necesariamente iba a ser lo que luego fue en el Manchester United. Y luego tenían otros grandes jugadores como Gary Speed, que era incombustible. Sí. O sea, era una... No se lesionaba nunca, tío. Sí. Y que luego pasaría por Newcastle. Y Everton. Gordon Strachan, Gary McAllister o Gary Hodge. La verdad es que era un equipo con grandes futbolistas y que además acabó con una diferencia de goles más 37. Una barbaridad lo que marcaba ese equipo. Todos los nombres que has dicho es que eran jugadores que ese año, entre todos, marcaron un carro de goles. Sí. Fue alucinante ver aquel Leeds United, un Leeds United que además ganó esa liga después de una dura pelea con el Manchester United. Sí. Luego llegaremos a su rivalidad con el United. Esto acaba llevándonos a un Leeds United que en esos años se va moviendo pues, por posiciones decentes de la tabla. Está sentado en Premier. Decentes. Sentado en Premier a lo largo de todos los años 90. Pero es en 1999-2000 cuando se clasifican para la Champions League como terceros. Y a la siguiente temporada, igual que ganan la Premier League, la primera división en 1992, la siguiente temporada, es decir, la 2000-2001, semifinalistas de Champions. Sí. Nada tiene sentido. Sí, pero de nuevo con grandes jugadores, es decir, reúnen de nuevo a grandes jugadores y además jugadores muy conocidos. Ian Hart, que pasó por España. El Levante. Fue en el Levante, Ian Hart. Zurdísimo, con un lanzador de faltas extraordinario. Ian Hart. Rio Ferdinand, que luego se convertiría, hablaremos de eso, en el defensa más caro de la historia cuando es traspasado del Leeds al Manchester United por 30 millones. Vosotros en el West Ham criasteis a Ferdinand. Sí. Explotó en el Leeds y luego ya se convirtió en el cielo en el Manchester United. Así es. Jonathan Woodgate, que mucha gente lo recordará de su etapa desafortunada en el Real Madrid, pero que era un gran defensa. Sí, era un extraordinario defensa. Danny Mills, Alan Smith, que luego se iría también, por ejemplo, al Manchester United, pero que en el Leeds yo creo que es cuando, digamos, forja su nombre. Y además Alan Smith... Muy joven. Y es curioso porque en el Leeds era cuando jugaba más adelante. Sí, claro. Cuando era un jugador ofensivo y luego su carrera lo va llevando, sobre todo también por las lesiones, pero va atrasando su posición. Ferguson, de hecho, atrasa mucho su posición. Y luego jugadores que todo el mundo recuerda, yo creo, como Harry Kewell. Hombre. Robbie Keane, por supuesto, o Mark Viduka. Mark Viduka, fue un gran goleador. Una máquina de hacer los goles. Un gran goleador y muchos futbolistas además curiosos, con procedencias un poco dispares, ¿no? Es un Leeds, digamos, muy opuesto al de Revie, en el sentido que el de Revie era muy británico y ya estamos en un Leeds muy internacional. Sí, hasta el punto de tener gente australiana. Sí, claro. ¿Esto qué es? Robbie Keane, por cierto, una curiosidad, cuando está en ese Leeds de esa temporada está cedido por el Inter de Milán. El Inter de Milán que lo había comprado del Coventry. Pero vaya aventura del Leeds aquel año, porque acabó jugando contra el Barcelona, contra el Milán, contra el Real Madrid, eliminó en cuartos al Depor y en semifinales cayó contra el Valencia. Sí, la verdad es que pero sí. Vaya temporada. De hecho, recuerdo muy bien verles jugar en el Camp Nou. Sí, lo recuerdo muy bien. Uno de los grandes logros de esa temporada fue empatar contra el Barça, porque por ejemplo contra el Madrid perdieron los 2 partidos, pero consiguieron sacarle un empate al Barça y eso para el Leeds acabó siendo uno de los grandes logros. Hay una historia también, justo de la temporada posterior, que tiene que ver con un tipo que ya de por sí tiene muchas historias, Ili, que es Robbie Fowler, que llegó en 2001, en la temporada 2001-2002, al Leeds. Sí, la verdad es que creo que encaja bien Robbie Fowler en este equipo, ¿no? Era precisamente la pieza que faltaba, y que además Robbie Fowler, digamos, acuñó un juego. Acuñó un juego durante los partidos, el juego de la moneda. La cuestión es, ellos salían al terreno de juego y uno de ellos tenía la moneda. Y el caso es que tenía que pasársela a otro compañero.
y ese compañero tenía que pasársela a otro compañero, es decir, tenían que irse pasando la moneda, y el que no la aceptaba... Esto mientras juegas un partido de fútbol profesional, ¿eh? Vamos a ver. Es que... Y el que no la aceptaba, por supuesto, tenía un castigo, es decir, si alguien venía y te daba la moneda, te la tenías que quedar. Y si decías que no, te ibas a cagar luego. Efectivamente. Y, por supuesto, el que perdía era el que acababa el partido con la moneda. Es decir, esa moneda circulaba constantemente por el campo, entre compañeros, y cuando pitaba el árbitro, el que se había quedado con la moneda, ese paraba. La liaba, ese la había liado. Esta historia la cuenta Río Ferdinand, y me parece muy gracioso cómo la cuenta, porque dice que era un partido en Elland Road contra el Boro, y que celebraron un gol, y que durante la celebración él mismo lo cuenta como diciendo, bien, todo genial, tal, y en el mogollón de gente un compañero se le acerca y dice, toma la moneda. Y tú dices, pero sois todos escoria humana, ¿cómo me hacéis esto? Y ala, ya estás con la moneda y te vuelves a tu campo puteado, diciendo, joder, gol, pero estoy con la moneda. Maldita sea. Esto es una mierda. En 2004 vuelven a descender a Championship. La verdad es que el Leeds es un equipo que ha sido capaz de lo mejor y de lo peor. Es un equipo que siempre ha dado muchas vueltas. Descienden a Championship tras 14 años en Primera División, y de alguna forma se empieza a acuñar el término, la expresión, hacer un Leeds. Hacer un Leeds. Se conoce así en Inglaterra, a pegarte el batacazo que se pegó el Leeds, que Ilie tuvo mucho que ver con sus finanzas. Sí, porque ¿qué pasó? El Leeds de repente se considera un grande, ¿no? Dice, uy, semifinales de Champions, a partir de ahora cada año vamos a estar en la Champions, tal, no sé qué. Se puso pilas de más. Se puso pilas de más. Para competir necesitamos dinero. Entonces vamos a pedir préstamos a lo bestia. Vamos a pedir préstamos porque, total, como vamos a clasificar para la Champions y vamos a recibir dinero, pues los iremos pagando. ¿Qué pasa? En 2 años no clasifica para la Champions, 2 años no clasifica para la Champions, no puede pagar las deudas. Para pagar las deudas tiene que empezar a vender a sus mejores jugadores. Se va Río Ferdinand, se va a Jonathan Woodgate, vendes a tus mejores jugadores, tienes deuda. Adiós. Hasta luego, Leeds. United. Adiós. Saluda de mi parte. Claro. 2004. Círculo vicioso. Que, por cierto, además de lo de hacer un Leeds, hay también un cántico que normalmente se dirige a los aficionados de Leeds por las aficiones rivales, al son de Love Will Tear Us Apart de Joy Division, que es Leeds is Falling Apart. Con el mismo sonido, Leeds is falling apart, o sea, Leeds se está hundiendo. Sí. Más o menos, tendría que ser Leeds se está hundiendo again. El hundimiento se produce, es aún mayor en 2007, porque en 2007, atención, 2001 estaban jugando por Europa, llegan a semifinales de Champions. En 2007 bajan a tercera división, a League One. En 2001 están jugando semifinales de Champions, en abril-mayo de 2001 están jugando semifinales de Champions, en agosto de 2007 están jugando con el Tranmere Rovers en League One. Son datos que os damos. Datos dolorosos. Esto solo podía hacerlo el Leeds. ¿Cómo en 6 años pasas de jugar las semis de Champions, de estar a un paso de la final de la Champions, a jugar contra el Tranmere Rovers en tercera división? Es alucinante, alucinante. Pero no solo eso, porque por todos los problemas económicos que tuvo el club, que ya no era solvente ni nada por el estilo, bajan a tercera división y en su primera temporada en League One les ponen una deducción de 15 puntos. Empiezan la temporada con menos 15. Pero aquí tenemos otra de esas grandes historias que solo podía ser el Leeds, porque empezaron esa temporada ganando los 7 primeros partidos. En cuestión de 5 jornadas se habían quitado la deducción y, lo que es más increíble aún, llegaron a estar en puestos de playoff y accedieron al playoff. Pero acaban haciendo un Leeds y después de este increíble mérito conseguimos superar la deducción, llegamos al playoff, pierden contra el Doncaster. Son eliminados en el playoff de ascenso después de una temporada en la que nadie daba un duro por ellos. En esta fase de tercera división, sin embargo, hay uno de los mejores momentos de estos 100 años de Leeds. Mezcla tristeza, pero también con un momento impresionante, que es en la temporada 2009-2010, cuando el sorteo de la FA Cup los junta con su gran rival, el Manchester United, además para visitar Old Trafford. Era todo perfecto el escenario para una masacre al Leeds. Sí, recuerdo perfectamente aquel partido, lo recuerdo perfectamente, porque claro, son 2 equipos con una enorme rivalidad, pero un Manchester United que en aquella época con Ferguson era una potencia, que recibía al Leeds de tercera división, que además llevaba 3 años en tercera división. El Leeds se impuso por 0-1 con gol de Jermaine Beckford, que fue el gran goleador del Leeds en esas temporadas en tercera división. Queremos mandar desde aquí un saludo a Wes Brown, que todavía está buscando el balón en esa jugada. Wes Brown, Madre mía, Sunderland. Wes Brown. Bueno,
El caso es que les eliminan y al final de esa temporada ascienden a segunda división, así que al final es una temporada muy feliz, dentro de que estaban en tercera división, para Leeds United, porque vuelven a segunda división, donde han seguido desde entonces, y eliminan al Manchester United, su eterno rival. Vosotros imaginaos de verdad lo que es la situación de que te encuentres con tu grandísimo rival de los últimos, bueno, de hace unas décadas en FA Cup, y estando en tercera lo elimines en su casa. Para la gente del Leeds United aquello fue una tarde histórica, y esto nos da pie para hablar de una de las últimas cosas de este vídeo, que es la rivalidad con el Manchester United. ¿Por qué el Leeds United considera que su gran rival no es ni los dos de Sheffield ni el Huddersfield Town, que sí, que son equipos... Se lleva fatal con todos. Se lleva mal con mucha gente. Digamos que es un mal vecino. Ese típico vecino molesto. Vecino desde luego, pero es que luego ves que todo el mundo... Por ejemplo, tiene una rivalidad muy fuerte con el Chelsea. Sí, es verdad. O sea, es un club que se lleva mal con casi todo el mundo, y aparte de la rivalidad local, ¿por qué con el Manchester United? Sí, bueno, hay varios motivos. Primero hay un motivo, digamos, económico, que es lo mismo que sucede con el Liverpool y Manchester, que inicialmente es por el canal y por el tráfico portuario y demás, porque pues, las dos ciudades estaban enfrentadas por un tema económico. Y aquí con el Leeds sucede un poco lo mismo. Pero además hay un factor histórico por la Guerra de las Rosas del siglo XV entre la Casa de Lancaster, que estaba representada por la rosa roja, y la Casa de York, que estaba representada por la rosa blanca. De hecho, esos son precisamente sus colores. Vaya. El Leeds viste de blanco y el Manchester United viste de rojo. Estaba viendo el futuro, don Revie. Bueno, en realidad no estaba viendo tanto el futuro, porque más allá de la rivalidad económica, histórica, también hay una rivalidad deportiva, y es que don Revie se junta en la época de los 60 con Matt Busby. Sí. Y hay algunas imágenes, hay una foto preciosa, la estáis viendo ahora en pantalla, de George Best tirado en el suelo en un patatal auténtico contra el Leeds de don Revie, previsiblemente después de que le hayan pegado una patada que lo han volado. Sí, porque en los 60, con Busby en el banquillo del Manchester United y don Revie en el banquillo del Leeds, pues hubo una gran rivalidad entre los dos equipos, y de hecho hubo un partido de Copa en la temporada 64-65 entre ambos que acabó a golpes. Acabó a tortas. Hay una foto también buenísima de Denis Law, que se marcha del campo con la camiseta completamente desgarrada. Ese era el nivel de los enfrentamientos entre ambos, y por supuesto a lo largo de todas esas décadas siguió habiendo enfrentamientos calientes, y en la temporada 91-92, como ya hemos visto antes, los dos se juegan la liga, la acaba ganando el Leeds, y eso reaviva aún más una rivalidad que, como ya hemos dicho muchas veces de otras tipo Southampton y Portsmouth, con el tiempo y con todo el tiempo que lleva el Leeds fuera de la Premier, se ha ido enfriando. Es una de las razones por las que queremos al Leeds de vuelta en la élite. Y para acabar, cosa curiosa, ya más hablando de la actualidad reciente del Leeds, que es un equipo que hemos dicho que ha tenido relaciones indirectas con Italia, sí, por el estilo, por John Charles, etcétera. Los dos últimos propietarios del Leeds han sido italianos: Massimo Cellini, un tío absolutamente nefasto, y ahora Andrea Radrizzani, dos dueños italianos. Radrizzani, que es el que llevó a Marcelo Bielsa al Leeds, actual entrenador. Fíjate cómo ha cambiado el panorama, que ahora Marcelo Bielsa es un entrenador que incluso ha hecho que esos jugadores en un partido contra el Aston Villa se dejen marcar un gol. Bien visto. Lo que cambian los tiempos, porque eso con el Leeds de don Revie habría sido por encima de su cadáver. Habría sucedido algo así. Efectivamente. Marcelo Bielsa y don Revie no tienen absolutamente nada que ver, pero hoy Marcelo Bielsa representa el presente, y quién sabe si el futuro esperanzador de este Leeds, que, por qué no decirlo, estamos ya deseando verlo de vuelta en la verdad es que sí, y además qué mejor momento sería esta temporada en que el Leeds ha cumplido 100 años, de lo cual nos congratulamos, un histórico del fútbol inglés con muchísimas historias, y bueno, pues nos gustaría verle de vuelta, por supuesto. Felicidades desde aquí al club de los Whites. Estamos muy contentos de que haya cumplido 100 años, porque sean otros 100 años más, y porque pronto veamos 200 o 300, 400, para que dure el planeta Tierra. Y esperamos, 500. O 600 te diría incluso. A lo mejor a los 700 te tengo que partir la taza en la cabeza. No, 600 ya no. 600 no. Controlo porque los 600 estás pasando. 550 máximo. Y entonces a partir de ahí, ¿has hecho algún cálculo? Quiero decir, en 550 va a pasar algo.
557, 558. Yo creo que ahí no pasa la cosa. 560 ya el sol Yo creo que ahí no llega. se ha secado. Bueno, muchas felicidades al Leeds United. Esperamos ver pronto a un equipo con esta historia que ya habéis visto en la Premier League. Y ahora os esperamos a vosotros en comentarios para que nos digáis qué pensáis del Leeds. Seguro que tenemos en la comunidad más de uno que es fan del Leeds United. Así que os esperamos aquí abajo en comentarios. Y también gente, pues que aunque no seáis del Leeds, nos contéis vuestros recuerdos de los Whites. Y si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía, que tendría tela. Dadle a la campanita porque de lo contrario os enviaremos a Billy Bremner a que os parta las tibias. Y dadle a like para que, pues, no sé, hacernos saber que os ha gustado el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta otra.